Una lluvia torrencial, una mujer rota por dentro, un error que la sube al auto del hombre más poderoso de la ciudad. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. La lluvia sobre Buenos Aires no era una simple llovizna de otoño. Era un diluvio torrencial, un telón de acero líquido que caía con furia sobre el asfalto de la avenida Corrientes, borrando los contornos de los edificios y convirtiendo los semáforos en manchas impresionistas de rojo y verde. Para Valentina Morales, de 26 años, el aguacero era un reflejo perfecto de su estado de ánimo. Un desastre absoluto. Cada gota que se estrellaba contra el pavimento parecía burlarse de la esperanza que había guardado en su pecho esa mañana. Salió corriendo del imponente edificio de oficinas con el cabello castaño pegado a la frente y las mejillas, y el eco de las palabras frías del entrevistador todavía resonando en sus oídos. No tienes la experiencia que buscamos. Era la quinta vez que escuchaba una variación de esa misma frase en un mes. La gran ciudad, la tierra de las oportunidades, se sentía más como una fortaleza inexpugnable. Con los dedos temblorosos y entumecidos por el frío, sacó su celular, la pantalla salpicada de gotas, e intentó con torpeza solicitar un auto a través de una aplicación. Aceptado, leyó con alivio, viendo que un sedán negro estaba a solo 1 minuto de distancia. Justo en ese momento, un vehículo idéntico, un Audi negro de líneas elegantes y vidrios tintados, se detuvo suavemente junto a la acera. Sin pensarlo 2 veces, asumió que era el suyo y tiró de la manija. Dentro del coche, el silencio era casi sagrado, un santuario de cuero y madera pulida que olía a riqueza y a un sutil perfume masculino. Al volante no estaba un conductor cualquiera. Matteo Rossi, 38 años, fundador y CEO de Rossi Corp, observó por el rabillo del ojo cómo aquella joven empapada y angustiada se desplomaba en el asiento del copiloto. Llevaba un impecable traje italiano hecho a medida y su reloj, una pieza de artesanía suiza, brillaba discretamente bajo la luz tenue del tablero. Esperaba a su chofer personal, que seguramente estaba dando la vuelta a la manzana buscándolo. Vio la confusión en el rostro de la chica, seguida de un suspiro de puro agotamiento. Una chispa de algo que no sentía en años, curiosidad, diversión, un impulso inexplicable, se encendió en su interior. Ella había cometido un error, uno grande, y él, el hombre cuyo mundo se regía por la precisión y el control, decidió, en una fracción de segundo, no decir absolutamente nada. La miró, notando cómo el agua goteaba de su abrigo gastado sobre las alfombras inmaculadas de su auto de lujo, y en lugar de la molestia que debería haber sentido, solo encontró una extraña fascinación. Ella levantó la vista. Sus grandes ojos marrones llenos de una vulnerabilidad casi dolorosa. «Gracias por llegar tan rápido», dijo ella, con la voz entrecortada por el frío y el alivio. «Este día está siendo un desastre total». Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Matteo mientras ponía el coche en marcha, deslizándose suavemente en el torrente de tráfico. «Lo noto», respondió, su voz grave y tranquila llenando el habitáculo. «Pero tal vez, solo tal vez, no termine tan mal como empezó». El Audi se movía por la ciudad con una fluidez que parecía ajena al caos exterior. Adentro, el mundo se había reducido a ellos dos, envueltos en la penumbra del atardecer lluvioso y el suave zumbido del motor. Valentina, sintiéndose extrañamente segura en aquel capullo de lujo silencioso, comenzó a hablar. Las palabras brotaron de ella como el agua de una presa rota, una confesión torrencial dirigida a un completo desconocido que por alguna razón parecía dispuesto a escuchar. Habló de su pueblo en la provincia de Córdoba,
de los sueños que había empacado en 2 maletas, de la promesa que le había hecho a su madre enferma de que triunfaría en la capital. Habló de la soledad que se sentía como un peso físico en el pecho, de la sensación de ser una pieza anónima en un engranaje gigantesco e indiferente. Mateo escuchaba, sus manos firmes en el volante, su mirada fija en el camino por delante, pero toda su atención estaba en ella. Se encontró a sí mismo, asimilando cada palabra, cada matiz de su voz, cada gesto frustrado de sus manos. Me siento como si estuviera gritando en un cuarto lleno de gente y nadie se diera vuelta, confesó ella en un momento con la voz quebrada. Vine aquí buscando trabajo, una oportunidad, pero ¿sabes qué es lo peor? Que nadie te ve realmente. Miran tu currículum, tu ropa, pero no te ven a ti. Mateo sintió esas palabras como un golpe directo. En su mundo de reuniones de directorio, de sonrisas falsas y alianzas estratégicas, él tampoco se sentía visto. Lo veían a él, al CEO, al multimillonario, pero no al hombre. Un pensamiento claro y potente se formó en su mente, una verdad tan súbita que casi lo hizo detener el coche. Yo sí te veo, Valentina. Te estoy viendo ahora mismo. Para mantener la farsa, Mateo adoptó el papel de un hombre sencillo, un chofer que quizás también era nuevo en la ciudad, luchando por abrirse camino. Respondió a sus preguntas con evasivas calculadas y una humildad que le resultaba sorprendentemente fácil de fingir. No llevo mucho tiempo en este trabajo, dijo, una media verdad, ya, que nunca lo había hecho antes. A veces, escuchar es la parte más importante del viaje. La ironía de la situación no se le escapaba. Él, que dirigía a miles de empleados, ahora se encontraba recibiendo lecciones de vida de una joven desconocida que creía que él era su conductor. Y sin embargo, estaba hipnotizado. La honestidad de Valentina era brutal y refrescante. No había artificios en ella, ni agendas ocultas. Era simplemente ella, divertida a pesar de su desdicha, sincera hasta la médula, con una resiliencia que brillaba a través de su agotamiento. Era todo lo que él había olvidado que existía, todo lo que su mundo de apariencias y poder había erosionado en las personas que lo rodeaban. Ella se quejó de los alquileres exorbitantes de Palermo, se rió de su propio intento fallido de cocinar milanesas la noche anterior y compartió, con una nostalgia palpable, el sabor de las empanadas que hacía su abuela. Mateo se dio cuenta de que estaba sonriendo, una sonrisa genuina que no sentía la necesidad de analizar o controlar. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad, no estaba pensando en el próximo trimestre fiscal o en la fluctuación de las acciones. Estaba simplemente allí, en ese coche, en esa tarde lluviosa, completamente cautivado por la historia de una chica que había entrado en su vida por el más puro de los azares. Parece que conoces bien la ciudad, comentó ella, observando cómo él navegaba por las calles con una seguridad innata. Uno aprende rápido, mintió él, suavemente, pensando en los 20 años que llevaba recorriendo esas mismas avenidas, primero como un joven ambicioso y ahora como el rey de su propio imperio. El viaje llegó a su fin frente a un edificio de apartamentos modesto en el barrio de Almagro. Un mundo aparte de los rascacielos de Puerto Madero, donde Mateo tenía su oficina y su penthouse. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una llovizna suave. Valentina se volvió hacia él, y por un momento, el silencio en el coche se cargó de una electricidad inesperada. Había una gratitud genuina en sus ojos, pero también algo más, una conexión forjada en la extraña intimidad de su confesión. «Gracias, ¿de verdad?», dijo ella, su voz suave. «No sé por qué te conté todo esto. Debes pensar que estoy loca». Mateo negó con la cabeza lentamente, su mirada encontrándose con la de ella. «No pienso que estés loca», respondió,
y cada palabra era la más pura verdad. Pienso que eres valiente. Ella le ofreció una pequeña sonrisa, un destello de luz en la penumbra. Abrió la puerta y, antes de salir, dudó. ¿Cuánto te debo? La pregunta lo tomó por sorpresa, devolviéndolo bruscamente a la realidad de su engaño. Se le secó la boca. No es nada, dijo rápidamente. Considera el viaje por cuenta de la casa, un pequeño gesto para un día desastroso. Ella frunció el ceño, confundida, pero demasiado cansada para discutir. Está bien. Gracias de nuevo, ¿eh? Se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Mateo, improvisó él, usando su nombre de pila, sintiendo que era lo suficientemente común como para no levantar sospechas. Valentina, respondió ella. Gracias, Mateo. Y con eso salió del coche y corrió hacia la entrada de su edificio, una figura frágil desapareciendo en la noche de Buenos Aires. Mateo se quedó allí, inmóvil, viendo la puerta cerrarse detrás de ella. El calor de su presencia todavía flotaba en el aire, y el silencio que dejó atrás era ahora profundo y abrumador. Mateo no condujo de vuelta a su lujoso, un penthouse con vistas al río. En cambio, condujo sin rumbo por las calles mojadas, el hechizo de la conversación negándose a abandonarlo. La voz de Valentina, su risa, la honestidad cruda de su dolor y sus esperanzas se habían instalado en un rincón de su mente que él creía sellado desde hacía mucho tiempo. Se sentía como un impostor, un mentiroso, pero también sentía una punzada de algo salvajemente vivo, algo que el éxito y la rutina habían adormecido. ¿Qué estaba haciendo? Un hombre de su posición, el líder de una de las corporaciones más grandes de Argentina, jugando al chofer para una desconocida. La lógica le gritaba que era una locura, un riesgo innecesario. Su vida estaba meticulosamente organizada, cada minuto de su día programado. No había espacio para el caos, para la espontaneidad, para Valentina. Y sin embargo, la idea de no volver a verla, de que esa conexión fuera solo un paréntesis fortuito en una tarde de lluvia, le resultaba insoportable. Al día siguiente, la compulsión se apoderó de él. No podía simplemente aparecer en su puerta. Eso rompería el encanto, revelaría la mentira de la peor manera. Tenía que mantener el personaje. Desde una florería de barrio, lejos de las que solía frecuentar su círculo social, eligió un ramo sencillo pero hermoso de fresias blancas y lo envió a su edificio. La tarjeta, escrita a mano por él mismo con una letra cuidadosamente menos pulcra que la suya, era deliberadamente simple, para que el día de hoy sea mejor que el de ayer, el conductor de la noche lluviosa. Valentina recibió las flores con una mezcla de asombro y emoción que le coloreó las mejillas. En su pequeño apartamento, que a menudo se sentía como una celda de soledad, aquel ramo era una explosión de vida y fragancia, un gesto tan inesperado y tan genuinamente dulce. Ningún hombre le había enviado flores así, sin motivo aparente, solo por amabilidad. El conductor, Mateo, el recuerdo de su rostro tranquilo, de su voz grave y de la sensación de ser escuchada de verdad, volvió a ella con fuerza. Acarició un pétalo y una sonrisa, la primera sonrisa real en días, se extendió por su rostro. Para ella, él era un hombre trabajador, quizás un poco solitario, que le había mostrado una bondad simple y poderosa. La idea la reconfortó profundamente. Mientras tanto, Mateo daba el siguiente paso en su elaborada y cada vez más arriesgada farsa. Compró un teléfono prepago y una tarjeta SIM anónima, un acto que le pareció clandestino y absurdamente excitante. Se sentó en su oficina de cristal, con la ciudad extendiéndose a sus pies, y tecleó un mensaje con dedos que se sentían extrañamente torpes. Espero que te hayan gustado las flores. Soy Mateo. ¿Cómo fue tu día hoy? Se recostó en su silla de cuero de miles de dólares.
mirando el pequeño y barato teléfono en su mano, un portal a un mundo que no era el suyo. Un torbellino de pensamientos lo asaltaba. ¿Qué estoy haciendo? Un CEO con tiempo para jugar al chofer. Esto es una locura, una completa demencia. Pero si esta locura es la única forma de volver a sentir algo real, entonces no quiero volver a ser cuerdo nunca más. La pequeña luz del teléfono parpadeó con una respuesta casi inmediata. Su corazón, un órgano que había aprendido a mantener bajo un control férreo, dio un vuelco. La respuesta de Valentina fue tímida al principio, una mezcla de sorpresa y gratitud. Mateo, las flores son preciosas. Me alegraste el día por completo, gracias. Mi día fue, bueno, mejor que ayer, eso es seguro. ¿Cómo está el tuyo? Así comenzó un intercambio de mensajes que rápidamente se convirtió en el punto culminante del día para ambos. Para Valentina era como tener un amigo secreto, un confidente inesperado con quien podía compartir las pequeñas victorias y las frustraciones de su búsqueda de empleo. Le contaba sobre las entrevistas, las calles que descubría, los sabores nuevos que probaba en la ciudad. Para Mateo, esos mensajes eran una escapada, un respiro de la presión constante de su vida. Se encontraba sonriendo a la pantalla del teléfono en medio de reuniones tensas, escribiendo respuestas ingeniosas mientras analizaba informes financieros. Usaba su nuevo alias para construir una versión de sí mismo que se sentía más auténtica que el personaje público que interpretaba a diario. Era simplemente Mateo, un hombre que escuchaba, que ofrecía palabras de aliento, que parecía genuinamente interesado en si ella había logrado que el arroz no se le pegara esa noche. La mentira crecía con cada mensaje, tejiendo una red cada vez más compleja, pero el miedo a ser descubierto era superado por el pánico a que la conversación terminara. Él era adicto a su luz, a su perspectiva sin filtros, a la forma en que su optimismo se negaba a ser aplastado por las dificultades. Después de varios días de mensajes constantes, la barrera digital comenzó a sentirse insuficiente. Mateo sabía que tenía que volver a verla, pero ¿cómo? No podía simplemente pasar a buscarla en su Audi. La idea de un encuentro real lo aterrorizaba y lo emocionaba a partes iguales. Finalmente, armándose de valor, le propuso algo. Sé que estás ocupada con tu búsqueda, pero si tienes un momento libre, me encantaría invitarte a tomar un café, como agradecimiento por hacer mi trabajo mucho más interesante el otro día. Valentina aceptó de inmediato, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y alegría. La idea de volver a ver al misterioso y amable conductor la llenaba de una expectativa que no había sentido en mucho tiempo. Mateo planeó el encuentro con la meticulosidad de un estratega militar, pero con el objetivo opuesto al de sus negocios. En lugar de impresionar con opulencia, buscaba el encanto de la discreción. Eligió un pequeño y acogedor café de especialidad en el barrio de Villa Crespo, un lugar con paredes de ladrillo visto, muebles de madera reciclada y un aroma embriagador a granos recién molidos. Un lugar lo suficientemente refinado para satisfacer su propio gusto, pero lo suficientemente bohemio como para no despertar sospechas. Se vistió con unos vaqueros de diseñador y un simple suéter de cachemira gris, dejando en casa su reloj más caro y optando por uno más sobrio. A pesar de sus esfuerzos por parecer normal, había un aura de poder y refinamiento en él que era imposible de ocultar por completo. Cuando Valentina llegó, radiante con un vestido sencillo y una sonrisa nerviosa, Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era aún más hermosa de lo que recordaba. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, la luz de la tarde filtrándose y creando un halo suave a su alrededor. La conversación fluyó con más facilidad de lo que él había anticipado, pasando de los temas triviales a otros más profundos casi sin darse cuenta. Sin embargo,
Valentina, ahora más tranquila y observadora que en su primer encuentro, comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban. Notó la forma en que él sostenía la taza de café con una elegancia innata, la calidad de sus zapatos de cuero, la forma en que su español, aunque porteño, tenía una cadencia educada y precisa, libre de la jerga callejera común. ¿Seguro que solo eres conductor?, preguntó ella con una media sonrisa, tratando de que sonara como una broma. Pareces, no sé, más sofisticado. Mateo sintió una punzada de pánico, pero la desvió con una risa ensayada. Mi madre insistió en las buenas maneras, respondió a la ligera, y leo mucho en los tiempos muertos. Pero, en lugar de indagar, él hábilmente giraba la conversación de nuevo hacia ella, haciendo preguntas que nadie más le había hecho. No le preguntó por sus habilidades laborales, sino por sus pasiones olvidadas. No le interesaba su experiencia previa, sino los sueños que guardaba para su futuro. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niña antes de que el mundo te dijera en qué tenías que ser buena? La pregunta la desarmó. Nadie se había interesado por esa parte de ella en años. Valentina se encontró hablando de su amor por el dibujo, de cómo solía pasarse horas creando mundos imaginarios en cuadernos viejos, un talento que había dejado atrás por la necesidad de encontrar un trabajo serio. Habló de su padre, una figura ausente cuya sombra todavía se cernía sobre su vida, y de la fuerza indomable de su madre, que luchaba contra una enfermedad crónica con una sonrisa y una determinación que inspiraban y dolían a partes iguales. Cada palabra que ella decía parecía abrir una nueva capa de su ser, y Mateo la escuchaba con una intensidad que era casi física. Él no ofrecía soluciones fáciles ni consejos vacíos. Simplemente escuchaba, asintiendo, su mirada fija en ella, haciéndola sentir como si fuera la única persona en el mundo en ese momento. ¿Tú siempre escuchas así?, le preguntó ella en un susurro, sintiéndose vulnerable y al mismo tiempo increíblemente segura. Como si cada palabra que digo realmente importara. Mateo se inclinó ligeramente sobre la mesa, su voz apenas más alta que un murmullo, cargada de una sinceridad que trascendía su engaño. Tal vez es porque sí importan, dijo él, sus ojos encontrando los de ella. Tú importas, Valentina. En ese instante, en ese pequeño café de Buenos Aires, la mentira sobre su identidad se sintió a la vez como un crimen terrible y como el único puente posible hacia una verdad mucho más profunda que estaban haciendo entre ellos. El juego se había vuelto peligrosamente real. La tarde se desvaneció en una noche suave y ninguno de los dos quería que el encuentro terminara. Salieron del café y caminaron sin rumbo por las calles arboladas de Villa Crespo, las luces de los faroles creando largas sombras a sus pies. La conversación se había vuelto más íntima, más personal. Valentina, animada por la sensación de ser vista y valorada por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a compartir una de sus heridas más profundas. Se detuvo bajo un jacarandá cuyas flores lilas alfombraban la acera y miró sus propios zapatos, gastados. A veces siento que estoy huyendo, confesó en voz baja. Dejé todo atrás en mi pueblo. A mi mamá, que es la persona que más amo en el mundo. A mis pocos amigos. Y todo para venir a una ciudad que parece no quererme. Levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No tengo nada de valor material, ni un auto lujoso, dijo, lanzándole una mirada cómplice y juguetona que a él le revolvió el estómago de culpa. Ni ropa de marca, ni un apellido importante. Pero tengo tantas ganas de ser feliz, ¿sabes? Solo eso. Unas ganas enormes de que la vida por una vez me sonría de vuelta. Las palabras de ella, tan simples y tan cargadas de un anhelo puro, golpearon a Mateo con la fuerza de una ola. La culpa lo ahogaba. Él lo tenía todo,
el auto, la ropa, el apellido, y estaba usando una mentira para estar cerca de la única persona que le había hecho sentir que todo eso no valía absolutamente nada en comparación con una conexión real. Un impulso abrumador de confesarlo todo, de detener esa farsa de una vez por todas, luchó contra el miedo aterrador de perderla en el instante en que la verdad saliera a la luz. Conmovido hasta lo más profundo, extendió la mano y con una vacilación casi imperceptible, rozó su brazo. El contacto fue eléctrico, una pequeña descarga que pareció recorrerlos a ambos. «Y lo serás», le aseguró, su voz ronca por la emoción contenida. «Serás feliz, Valentina, porque te lo mereces, y no estás sola en esto». El aire entre ellos se espesó, cargado de todo lo no dicho, de la tensión magnética que había estado creciendo desde que ella entró en su coche. Caminaron hasta una pequeña plaza de barrio, un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. Se sentaron en un banco de madera bajo la luz dorada de un farol antiguo. El silencio ya no era incómodo, era un espacio donde sus emociones podían respirar. Valentina lo miraba, estudiando su rostro, la forma en que la luz acentuaba la línea de su mandíbula, la seriedad en sus ojos que parecía albergar un universo de secretos. Se sentía atraída por él de una manera que no podía explicar, una fuerza que iba más allá de su amabilidad o su misterio. Era algo en su presencia, una solidez, una calma que anclaba su propio caos interior. Y en un impulso que nació en lo más profundo de su ser, un acto de pura emoción que desafiaba toda lógica, se inclinó hacia él y lo besó. Fue un beso suave al principio, tentativo, una pregunta hecha sin palabras. Mateo se quedó paralizado. Por una fracción de segundo, su mente gritando en pánico: «No, esto está mal. Ella está besando a un fantasma, a una mentira». Pero entonces el calor de sus labios, la sinceridad de su gesto, destrozaron todas sus defensas. El CEO, el estratega, el hombre en control desapareció. Y solo quedó Mateo, un hombre que estaba cayendo desesperadamente por la mujer que tenía enfrente. Le devolvió el beso, y la ternura inicial se convirtió en una pasión contenida que finalmente se liberaba. Fue un beso que lo cambió todo, que selló la conexión emocional con una verdad física innegable. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, la realidad se estrelló contra él con una violencia brutal. La alegría del momento fue instantáneamente reemplazada por un pánico helado. Esto ya no era un juego. Esto no era una simple farsa. Esto es amor, pensó, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Me estoy enamorando de ella. Y el siguiente pensamiento fue aún más aterrador. Pero, ¿podrá ella perdonar mi mentira? ¿Podrá amarme cuando sepa quién soy realmente? Necesitaba decírselo, tenía que hacerlo, antes de que fuera demasiado tarde. El beso los había dejado a ambos en un estado de suspensión, un limbo perfecto y aterrador. Mateo acompañó a Valentina de vuelta a la puerta de su edificio, un camino de apenas 10 cuadras que se sintió tan largo como una vida y tan corto como un suspiro. Cada roce de sus manos, cada mirada compartida bajo la luz anaranjada de las farolas, estaba impregnada con la nueva y abrumadora verdad de sus sentimientos. Para Valentina, el mundo había adquirido un brillo nuevo y vibrante. Caminaba sobre aire, el peso de sus preocupaciones aligerado por la euforia de sentirse, finalmente, deseada y comprendida. El hombre a su lado, este conductor misterioso y de alma profunda llamado Mateo, se había convertido en un faro en su tormenta personal. Pero para Mateo, cada paso era una tortura. La alegría pura que sentía al estar con ella estaba envenenada por el ácido de su propia mentira. Con cada sonrisa que ella le dedicaba, una voz en su cabeza gritaba: «Díselo, díselo ahora».
Pero otra voz, más cobarde y desesperada, susurraba: «Espera, no arruines este momento. Si se lo dices ahora, la perderás para siempre». Y la cobardía, por primera vez en su vida de decisiones audaces, ganó la batalla. Se despidió de ella en la puerta con un segundo beso, más suave, más cargado de una melancolía que ella no pudo interpretar, y la vio desaparecer tras el portal, llevándose consigo su única oportunidad de ser honesto. Mientras se alejaba, el peso de su engaño se asentó sobre él, no como una carga, sino como una armadura que se volvía cada vez más pesada. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de paraíso y purgatorio para Mateo. Continuó su doble vida con una dedicación febril, dividiendo su existencia entre el implacable magnate de Rossi Corp y el atento y sencillo Mateo, el conductor. Sus citas con Valentina se convirtieron en su única realidad tangible. La llevó a lugares donde el CEO Mateo Rossi nunca sería visto, a comer choripanes en un puesto de la Costanera Sur, a escuchar tango en una milonga escondida en San Telmo, a pasear por los coloridos conventillos de La Boca. Cada una de estas experiencias era, para él, un descubrimiento. Veía Buenos Aires, su propia ciudad, a través de los ojos maravillados de ella, y se encontraba disfrutando de placeres simples que su riqueza le había hecho olvidar. Durante un paseo por el Rosedal de Palermo, rodeados de miles de rosas en plena floración, Valentina le confió más detalles sobre la enfermedad de su madre. Le habló de los costosos medicamentos, de la deuda creciente, de la impotencia que sentía al estar tan lejos. «Siento que cada día que paso aquí buscando un sueño egoísta es un día que le robo a ella», le dijo, su voz temblando. «A veces quiero dejarlo todo y volver, solo para poder prepararle el té por la mañana». Mateo la escuchaba, su corazón encogiéndose de culpa y de un abrumador deseo de protegerla. Al día siguiente, desde su oficina, realizó una llamada y a través de una fundación benéfica que él financiaba anónimamente, se aseguró de que una donación anónima cubriera la totalidad de la deuda médica de la madre de Valentina. Fue un acto de amor, pero también de manipulación, otra capa de engaño que los separaba aún más de la verdad. La conexión entre ellos se profundizaba con cada encuentro, volviéndose más intensa, más innegable. Mateo se maravillaba de la capacidad de Valentina para encontrar belleza en las cosas más pequeñas, de su risa contagiosa, de su inquebrantable decencia. Se estaba enamorando no solo de la mujer que había conocido, sino de la persona en la que él mismo se convertía cuando estaba a su lado. Un hombre más simple, más presente, más humano. Sin embargo, la mentira era una bestia que crecía en la oscuridad, alimentada por su silencio. Valentina, por su parte, aunque completamente embelesada, no era ciega. Las inconsistencias en la historia de Mateo, aunque pequeñas, se acumulaban como granos de arena en un zapato. Notó la forma en que él hablaba sobre economía global con una fluidez que era impropia de un simple conductor. O cómo una vez, al hablar de viajes, se le escapó un comentario sobre el jet lag de un vuelo desde Tokio. Cuando ella lo presionaba con preguntas juguetonas, él siempre tenía una excusa ingeniosa, una desviación encantadora que la hacía olvidar su duda momentáneamente. «¿Seguro que no eras profesor de historia en otra vida?», le bromeó una vez, después de que él le diera una explicación detallada sobre la arquitectura de la Casa Rosada. Él simplemente sonrió. «Soy un conductor muy culto», dijo, y el tema quedó zanjado, aunque una pequeña semilla de intriga permaneció en la mente de ella. Él sabía que el tiempo se estaba agotando, que la estructura de su engaño no podía sostenerse para siempre. Prometió contárselo una y otra vez, a sí mismo en la soledad de su penthouse. «Mañana», se decía,
Mañana encontraré las palabras correctas. Pero el mañana nunca llegaba. El punto de quiebre llegó en un martes por la tarde, un día que había comenzado con una rara nota de optimismo para Valentina. Había tenido una entrevista de trabajo para un puesto de asistente de galería de arte, una oportunidad que, por primera vez, parecía hecha para ella. La entrevista, secretamente facilitada por una de las conexiones de Mateo, había ido increíblemente bien. Salió del edificio sintiendo una ligereza que no había experimentado en meses, una genuina esperanza de que su suerte finalmente estaba cambiando. Caminando por la avenida Santa Fe, con una sonrisa en el rostro, decidió comprar una revista de decoración para enviársela a su madre. Se detuvo en un kiosco de periódicos, de esos que son un mosaico caótico de noticias, farándula y deportes. Mientras buscaba con la mirada la revista, sus ojos se posaron casualmente en la sección de sociales de uno de los diarios más importantes del país. Y entonces el mundo se detuvo. Congelada en la portada de la sección, había una fotografía a toda página. En ella, un hombre con un smoking impecable sonreía a la cámara, con una copa de champán en la mano, en lo que parecía ser un evento de gala. El titular decía: Matteo Rossi, el magnate de Rossi Corp, lidera la noche benéfica más importante del año. Por un instante, su cerebro se negó a procesar la información. No podía ser. Era solo un parecido asombroso. Pero entonces sus ojos se clavaron en el rostro del hombre de la foto, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos intensos y serios, la misma sonrisa contenida que ella conocía tan bien. Era él, era su Mateo, el amable y sencillo conductor, el hombre que la había besado en la plaza. Un frío glacial se apoderó de su cuerpo, comenzando en la punta de sus dedos y extendiéndose por sus venas hasta llegar a su corazón, que pareció detenerse por un segundo antes de empezar a latir con una violencia dolorosa. El ruido de la avenida se desvaneció en un zumbido sordo. Releyó el nombre una y otra vez. Matteo Rossi, CEO, magnate. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar con una claridad brutal y devastadora. El coche de lujo, su ropa, que siempre parecía demasiado cara, su conocimiento, su sofisticación, sus evasivas, la donación anónima que había salvado a su madre. Todo, cada gesto amable, cada palabra de aliento, cada beso, se reconfiguró en su mente bajo una nueva luz. Una luz horrible y humillante. No había sido una conexión mágica y fortuita. Había sido un juego, un capricho de un hombre rico y aburrido. Se sintió increíblemente estúpida, una tonta ingenua de provincia que había caído en la trampa más vieja del mundo. La vergüenza la quemó por dentro, más dolorosa que la propia traición. Se había reído de ella con sus amigos. Le contaba la historia de la conductora por un día, como una anécdota divertida en sus cenas de lujo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y furiosas. Dejó caer la revista que tenía en la mano y salió corriendo, sin rumbo, con el corazón hecho pedazos y una sola pregunta resonando en su mente como un grito. ¿Por qué? Valentina no fue a casa. Corrió hasta la misma pequeña plaza donde se habían besado, el escenario de su mayor felicidad, convertido ahora en el epicentro de su dolor. Sacó su teléfono, sus manos temblando tanto que apenas podía marcar. Lo llamó no al número prepago del conductor, sino al número de la oficina central de Rossi Corp, que encontró fácilmente en Internet. Pasó por 3 secretarias, su voz cada vez más firme y fría, insistiendo en que era un asunto personal y urgente. Cuando finalmente le pasaron la llamada, la voz de Mateo sonó profesional y distante. Habla Matteo Rossi. El sonido de su nombre completo, dicho por él mismo, fue la confirmación final, la última vuelta del cuchillo. Soy Valentina.
dijo ella, su propia voz sonando extraña, metálica. Hubo un silencio, sepulcral al otro lado de la línea. Pudo casi sentir el pánico de él a través del teléfono. Valentina, ¿dónde estás? ¿Pasó algo? Su falsa preocupación la enfureció aún más. Quiero que vengas a la plaza, ordenó, sin dejar espacio para la negociación. Nuestra plaza, ahora. Y colgó antes de que él pudiera responder. Esperó, sentada en el mismo banco, el periódico arrugado en su puño como una prueba irrefutable de su crimen. Cada minuto de espera era una agonía, un ciclo de rabia, dolor y una humillación tan profunda que le dolía físicamente. Mateo llegó en menos de 15 minutos, su rostro pálido y sus ojos llenos de una desesperación que, en otro momento, la habría conmovido. No llevaba puesto el traje de CEO, sino la ropa casual que usaba para sus citas, un intento patético de aferrarse al personaje que ella había amado. Se detuvo a unos metros de ella, como si una barrera invisible le impidiera acercarse. Valentina se puso de pie lentamente y, sin decir una palabra, le arrojó el periódico arrugado a los pies. Él lo miró, luego la miró a ella, y en su rostro vio la confirmación de su peor pesadilla. «Valentina, comenzó él, su voz rota. Pero ella lo interrumpió, su voz temblando de una furia gélida. «¿Quién eres tú realmente?», escupió las palabras, cada una cargada de veneno y dolor. «¿Eres un conductor? ¿O eres el magnate Mateo Rossi? ¿Cuál de tus vidas es la real? ¿O son todas un juego para ti?». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza sino de rabia. «¿Por qué? ¿Por qué jugaste conmigo de esta manera? ¿Era tan aburrida tu vida que necesitabas un juguete nuevo? ¿Una pobre chica tonta de provincia para entretenerte?». «No, nunca», exclamó él, dando un paso hacia ella, sus manos extendidas en un gesto de súplica. «Valentina, por favor, escúchame, no fue un juego. Nada de esto fue un juego». Su desesperación era palpable, tan cruda y real que por un segundo vaciló. «Desde el momento en que entraste en mi coche, vi algo en ti, una honestidad, una luz, algo que no había visto en años. Quería conocerte, conocer a la verdadera tú, sin que el dinero o mi nombre se interpusieran. Sabía que si te decía quién era, me odiarías o verías al CEO, no al hombre». Su excusa, la misma que él había ensayado en su mente tantas veces, sonó débil y patética a la luz de la herida que había causado. Valentina soltó una risa amarga, un sonido desprovisto de toda alegría. «¿No al hombre? No había ningún hombre, Mateo. Había una mentira, un personaje que tú creaste. Me abrí a ti, te conté mis miedos más profundos, te hablé de mi madre, de mi padre. Te di las partes más frágiles de mí. ¿Y para qué? ¿Para que tuvieras una buena historia que contar?». Se llevó las manos a la cabeza como si quisiera contener la explosión de dolor y confusión. «Dios, soy tan estúpida. Todo este tiempo, sintiéndome vista, especial. Fui una idiota». Se dio la vuelta, incapaz de seguir mirándolo. El hombre del que se había enamorado nunca había existido. Era una ilusión, y la realidad era un multimillonario que la había engañado de la forma más cruel posible. «No eres una idiota, Valentina. Eres la persona más increíblemente real que he conocido», dijo él, su voz quebrada. «Y me enamoré de ti, te juro que me enamoré de ti, no del juego». La palabra amor la golpeó con la fuerza de una bofetada. Se giró para enfrentarlo de nuevo, sus ojos llameando. «¿Amor? ¿Llamas a esto amor? El amor se basa en la verdad, en la confianza. Y tú destruiste cualquier posibilidad de eso desde el primer segundo. Cada recuerdo que tengo contigo ahora está manchado por esta mentira. El café, los paseos, el beso, todo fue falso». Se secó las lágrimas con un gesto brusco, una nueva determinación endureciendo sus facciones. El dolor estaba dando paso a una resolución fría.
No quiero volver a verte nunca más, dijo, su voz ahora firme, sin un atisbo de duda. Vuelve a tu mundo de galas benéficas y coches de lujo, Matteo Rossi. Yo volveré al mío, al mundo real, donde la gente puede ser pobre y luchar, pero al menos son honestos. Con esas palabras se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose de él, de la plaza, de la fantasía que se había convertido en su peor pesadilla. Matteo se quedó paralizado viéndola marchar. Quería gritar su nombre, correr tras ella, caer de rodillas y rogarle, pero sabía que ninguna palabra podría reparar el daño que había hecho. El silencio que ella dejó a su paso fue más ensordecedor que cualquier grito. Por primera vez en su vida, el hombre que creía que podía comprar y controlar todo, se dio cuenta de que acababa de perder lo único que realmente importaba, y la culpa era enteramente suya. El apartamento de Valentina, que alguna vez fue su refugio y el símbolo de su independencia, se había transformado en una jaula de recuerdos envenenados. Cada objeto parecía burlarse de ella. La pequeña taza de café que Matteo había usado, el libro que le había recomendado, el vestido que había usado en su primera cita. Buenos Aires, la ciudad de sus sueños, se había vuelto hostil, sus calles un mapa de su propia humillación. No había otra opción. Tenía que irse. Con una determinación febril, comenzó a empacar sus pocas pertenencias en las mismas 2 maletas con las que había llegado, un eco amargo de su optimismo inicial. Cada prenda doblada era un adiós a una fantasía, cada objeto guardado una renuncia a la mujer ingenua que había sido. Mientras estaba doblando una camiseta, su teléfono sonó. Vio el nombre Matteo Rossi en la pantalla y un hielo se instaló en su estómago. Dudó, pero una parte de ella necesitaba un cierre definitivo. Atendió, su voz un témpano de hielo. No tenemos nada de qué hablar. La voz de Matteo al otro lado era un torbellino de pánico y desesperación. Valentina, por favor, no cuelgues. Cometí un error, el peor error de mi vida, pero lo que siento por ti es real. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Y entonces cometió el error que sellaría su destino. Intentó arreglar el problema de la única manera que conocía, con poder y dinero. La galería de arte, el trabajo es tuyo, yo lo arreglé. Es un puesto fantástico, con un gran futuro. Por favor, quédate, acéptalo. Las palabras de Matteo la golpearon con la fuerza de un insulto. Así que era eso. Incluso la única entrevista que la había hecho sentir talentosa y capaz había sido una farsa, otro de sus juegos de marionetas. La esperanza que había sentido esa tarde se agrió en su boca, convirtiéndose en bilis. Todo había sido una mentira. Cada parte de su interacción había sido orquestada por él. Se sintió como un proyecto de caridad, un peón en su tablero de ajedrez de hombre poderoso. La rabia eclipsó por completo el dolor. Así que también fue eso, dijo ella, su voz peligrosamente tranquila. ¿Incluso mi única pequeña victoria fue un regalo tuyo? ¿Querías comprarme un trabajo para mantenerme aquí, como quien le compra un juguete a un niño para que deje de llorar? No, no es así, suplicó él. Solo quería ayudarte, quitarte un peso de encima. No quiero tu ayuda, lo cortó ella bruscamente. No quiero nada de ti. Mi vida ya era increíblemente difícil antes de que aparecieras, Matteo, pero era mía, era real. Prefería 1000 veces mi verdad, con toda su lucha y su incertidumbre, a vivir en una de tus fantasías de diseño. No puedo quedarme aquí. No puedo respirar en una ciudad que me recuerde constantemente lo estúpida que... Y fui. Hubo un silencio desesperado al otro lado y luego, con la voz quebrada, él dijo la única cosa que podría haberla hecho dudar. Entonces, iré contigo, susurró. No me importa dónde. Renuncio a todo esto. Solo quiero estar contigo. Pero era demasiado tarde. La confianza estaba pulverizada. Adiós, Matteo.
y con una finalidad absoluta, colgó el teléfono y lo bloqueó. El lazo estaba cortado. Para Mateo, el sonido de la llamada terminada fue el sonido de su mundo derrumbándose. Se quedó de pie en medio de su penthouse, un mausoleo de lujo y soledad, y un silencio ensordecedor lo envolvió. Las luces de Buenos Aires parpadeaban afuera, indiferentes a su agonía. Por primera vez, su riqueza, su poder, su imperio, se sentían como cenizas en sus manos. No valían nada. Había pasado su vida construyendo un castillo solo para darse cuenta de que estaba vacío y que la única persona que le había hecho sentir como un hogar estaba huyendo de él por su propia culpa. Un grito de frustración y dolor brotó de su garganta y con un movimiento violento barrió con el brazo una colección de objetos de una mesa de diseño. El sonido del cristal y la cerámica haciéndose añicos contra el suelo de mármol apenas registró. Se hundió en un sofá, con la cabeza entre las manos, completamente destrozado. Había perdido, pero las últimas palabras de ella, prefiero mi verdad, y las suyas propias, entonces iré contigo, se repetían en su mente, no como una promesa rota, sino como un mapa. Entendió que no podía obligarla a quedarse en su mundo, así que tendría que abandonar el suyo y entrar en el de ella, no para recuperarla, no todavía, sino para demostrarle que sus palabras no eran solo un impulso desesperado, sino una verdad absoluta. Al día siguiente, le entregó el control temporal de su empresa a su segundo al mando. Empacó una sola maleta, se subió a un coche normal, uno que no gritaría su estatus, y comenzó el largo viaje por carretera hacia el interior, hacia Córdoba, hacia el Neuquén, pequeño pueblo del que ella le había hablado con tanta nostalgia. Era una peregrinación, un acto de penitencia y de esperanza. El pueblo natal de Valentina era todo lo que Buenos Aires no era. Calles tranquilas y arboladas, casas bajas con jardines cuidados y un ritmo de vida que parecía medirse por el sol y no por el reloj. El aire era más limpio, olía a tierra y a flores. Mateo se sentía como un extraterrestre, su traje de ciudad invisible pero palpable. Tras preguntar con torpeza en el único almacén del pueblo, encontró la casa de la madre de Valentina. Era una casita sencilla, pintada de un color durazno pálido, con una enredadera de jazmines trepando por la pared y un pequeño jardín delantero lleno de malbones. Era humilde, cálida y rebosante de un amor que él nunca había conocido. Se quedó en su coche, al otro lado de la calle, durante horas, sin saber qué hacer. No podía simplemente tocar la puerta. Su presencia allí era una invasión. Finalmente, vio una figura a través de la ventana de la cocina. Era ella, Valentina. Se movía con una lentitud cansada, ayudando a su madre. Sus hombros estaban caídos, su rostro desprovisto de la luz que él tanto amaba. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo a través del cristal. Vio el pánico y el dolor en los ojos de ella antes de que se apartara bruscamente, desapareciendo en el interior de la casa. El rechazo fue como un golpe físico, pero no se rindió. Entendió que no podía forzar el encuentro. Las palabras no servirían. Necesitaba un gesto de rendición total. Condujo hasta la plaza del pueblo, se sentó en un café y pidió papel y un bolígrafo, y allí escribió la carta más importante de su vida. Volvió a la casa al anochecer, cuando las luces del interior proyectaban un brillo cálido sobre el jardín. Con el corazón en la garganta, se acercó a la puerta y deslizó la carta doblada por debajo. No llamó, no hizo ningún ruido, simplemente dejó su confesión a sus pies y se retiró, volviendo a la plaza para esperar, sin saber si ella leería la carta, si la quemaría, si alguna vez volvería a verlo. Dentro de la casa, fue la madre de Valentina quien encontró el sobre. «Hay algo para ti, mi amor», dijo con su voz suave. Valentina lo tomó con recelo, reconociendo la caligrafía de la tarjeta que había acompañado a las flores.
una vida atrás. Quiso romperlo, pero la mirada paciente de su madre la detuvo. Se sentó en su vieja habitación de la infancia y con manos temblorosas desdobló el papel. Valentina, comenzaba. No sé por dónde empezar porque lo siento es una palabra demasiado pequeña para el daño que te he hecho. Tienes todo el derecho a odiarme, a no querer volver a verme nunca más. Pero te pido, solo por estos minutos, que me escuches. No soy un chofer, lo sabes. Pero en el momento en que te escribo esto, tampoco soy un CEO. No soy un héroe. Soy solo un hombre que se enamoró de ti de la manera más inesperada y abrumadora, y que por cobardía cometió un error terrible. Lasung. Mentira no fue para jugar contigo. Fue para protegerme a mí mismo, para tener la oportunidad de conocerte sin el muro de dinero y prejuicios que siempre me ha rodeado. Fue egoísta y fue estúpido, y te lastimé de una forma imperdonable. La verdad es que mi vida era un desierto antes de que cayeras en ella como una tormenta. Me enseñaste a reír de nuevo, a ver la belleza en las cosas simples. Me hiciste sentir real. Todo lo que te dije sobre cómo me hacías sentir era verdad. Eres valiente, eres luz y eres la persona más increíble que he conocido. No te pido que me perdones, no todavía. Solo te pido una segunda oportunidad, no para volver a lo de antes, sino para empezar de cero, con la verdad, por dolorosa que sea. Estoy aquí, en tu pueblo, sin un plan, sin mi empresa, sin nada más que la esperanza de que la conexión que tuvimos fuera lo suficientemente real como para sobrevivir a mi estupidez. Haría cualquier cosa por volver atrás y hacerlo bien. Renunciaría a todo por una sola oportunidad de demostrarte que el hombre que se enamoró de ti es real. Esperaré en la plaza. Si no vienes, lo entenderé y me iré para siempre. Tuyo, arrepentido, Mateo. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. Eran lágrimas diferentes a las de la rabia y la humillación. Eran lágrimas de un dolor más complejo, de una confusión desgarradora. Las palabras de la carta no eran una excusa, sino una confesión, una rendición. La vulnerabilidad cruda en cada línea resonaba con la verdad. El hombre que había escrito esa carta no era el magnate de la foto, ni el personaje del conductor. Era el hombre que la había escuchado, que la había mirado como si fuera la única persona en el mundo. El amor que ella sentía por él, enterrado bajo capas de ira y traición, comenzó a pugnar por salir a la superficie. Su corazón estaba en guerra consigo mismo. Su mente le gritaba que huyera, que se protegiera, pero su alma, que lo había reconocido a él mucho antes de saber su nombre, la instaba a ir. Se miró en el espejo a la chica de pueblo que había querido conquistar la ciudad y había vuelto con el corazón roto. Pero quizás la verdadera conquista no estaba en un trabajo o en un apartamento lujoso. Quizás estaba en ser lo suficientemente valiente para enfrentar la verdad, para perdonar y para arriesgarse a amar de nuevo. Tomó una respiración profunda y tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre, salió de la casa y caminó hacia la plaza. Él estaba allí, exactamente como había dicho, sentado en el mismo banco de madera donde ella había pasado tantas tardes de su infancia, con la mirada perdida en la fuente. Parecía más pequeño, más vulnerable, despojado de toda su aura de poder. Cuando levantó la vista y la vio acercarse, la esperanza y el miedo lucharon en su rostro. Se puso de pie lentamente, sin atreverse a moverse hacia ella. Valentina caminó los últimos metros que los separaban, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se detuvo frente a él. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que había pasado. Finalmente, en lugar de palabras, ella dio un paso adelante y lo abrazó. Fue un abrazo que lo contenía todo. El dolor, el perdón, el anhelo,
la pérdida y la posibilidad de un futuro. Mateo la rodeó con sus brazos, aferrándose a ella como un hombre que se ahoga y finalmente encuentra tierra firme. Hundió el rostro en su cabello, respirando su aroma, y sintió cómo las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaban. «Lo siento tanto, Valentina», susurró contra su pelo. «Tanto». Se separaron después de un largo momento, aunque no se soltaron del todo. Ella lo miró a los ojos, y por primera vez desde la revelación le permitió ver más allá de su ira. «La mentira casi me destruye, Mateo», dijo ella, su voz firme pero suave. «No puedo volver a pasar por algo así. Si hay alguna posibilidad para nosotros, tiene que ser sobre una base, una sola». Él asintió, su mirada intensa y seria. «La que tú quieras, lo que tú digas». Ella respiró hondo. «Verdad siempre, no más juegos, no más secretos, no más mentiras piadosas. La verdad aunque duela». Él asintió de nuevo, una solemnidad absoluta en su rostro. «Verdad», prometió él, su voz ronca. «Siempre». Una pequeña sonrisa, frágil pero real, apareció en los labios de Valentina. Miró a su alrededor, a la plaza de su infancia, al hombre que había viajado hasta el fin de su mundo para encontrarla. «No sé cómo se llama esto», admitió ella en un susurro. «Todo esto, nosotros, pero contigo, quiero averiguarlo». Una sonrisa radiante, la primera sonrisa genuina y llena de luz que él había mostrado en días, iluminó el rostro de Mateo. Acunó su rostro entre sus manos, su pulgar acariciando su mejilla. «Se llama amor, Valentina», dijo él, su voz llena de una certeza tranquila y profunda. «Y yo también quiero aprenderlo de nuevo, contigo».